Buenas tardes, vamos a resolver un ejercicio, eh, un problema, el problema 7.63 correspondiente a conservación de la energía. El capítulo de energía, el problema es el siguiente: una esquiadora parte desde el tope de una enorme bola de nieve sin fricción con rapidez inicial muy pequeña y nos pide determinar el ángulo en el instante que pierde contacto. Pues la esquiadora eh, va a estar a una velocidad, está aquí en este tope a una velocidad con una velocidad inicial muy pequeña, entonces esta velocidad inicial va a tender a cero, va a ser cero. Y pues nos dice que la esquiadora va parte, baja esquiando por el costado y en este punto de acá va a tener una velocidad que no sabemos cuál es, pero nos pide en el instante que pierde contacto. Entonces si pierde contacto sabemos que ya no va a haber, la normal va a ser cero, porque ya no va a haber normal, porque ya no estaría en contacto con la superficie. Y pues realizamos inicialmente, planteamos nuestro sistema de referencia. En este caso, para efectos prácticos, este va a ser nuestro sistema de referencia, positivo hacia arriba. Este va a ser nuestra coordenada 0, 0, y pues planteamos el ejercicio. Como no hay fricción, se cumple la conservación de la energía, es decir, que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Entonces, al inicio, ¿qué hay? Hay una altura, porque este es nuestro sistema de referencia, una altura h, por lo tanto va a tener energía potencial, que es nada más que mgh. Y no tiene velocidad. Esa velocidad, como es muy pequeña, vamos a decir tiende a cero, es igual a cero. Y al final, como este es nuestro sistema de referencia, ya en este punto no tendría altura, no tendría energía potencial, pero tiene velocidad, que nos quedaría un medio masa por velocidad al cuadrado. Y muy bien, ¿y esta altura cómo podríamos expresarla de alguna otra manera? Pues tenemos que este radio va a ser el mismo. Este radio va a ser el mismo. En la bola, aquí está el ángulo. Y pues, ¿cuánto va a valer esta altura? Como este va a ser este mismo radio menos algo. Entonces, ese algo vamos a expresarlo de la siguiente manera. El radio total menos, como tenemos aquí un ángulo, podemos ayudarnos de la trigonometría, menos la componente r coseno del ángulo. Coseno va a ser que el adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien, entonces tenemos el radio menos esta parte de aquí, que sería la adyacente. Muy bien, podemos expresarla también r por 1 menos coseno del ángulo. Entonces dejaríamos aquí tan solo las masas se van, tan solo g por r por 1 menos coseno del ángulo es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2. Ya, y tenemos aquí otra incógnita, velocidad al cuadrado. La velocidad, que la podemos despejar también desde un análisis también en las fuerzas, haciendo sumatoria de fuerzas radiales. ¿Por qué? Porque
la partícula se mueve en una trayectoria curva. Por ende, la dirección de su velocidad va a estar cambiando siempre. Pero en este instante que nos interesa, podemos analizar a la partícula sumándoles fuerzas radiales, porque va a haber una aceleración centrípeta que le expresaremos, bueno, la sumatoria de fuerzas, masa por aceleración centrípeta, y donde ya podemos simplemente utilizar las fuerzas que actúan en las fuerzas en la línea radial. ¿Y qué fuerzas tenemos? Pues aquí, la izquierda, tenemos un peso, pero no podemos utilizar este peso, tenemos que utilizar netamente las componentes. Pues aquí vamos a descomponer en una en X, digamos este es nuestro nuevo un sistema nuevo, bueno, no nuevo, o sea que nos va a ayudar a resolver el problema. Descomponiendo este peso, tenemos que, bueno, la velocidad dejémosla ahí por un momento. Tenemos que aquí, ¿qué vamos a tener aquí? El peso o directamente masa seno del ángulo. El ángulo está en esta parte, el mismo ángulo aquí. Está en esa parte. Entonces aquí sería ¿qué cosa? Masa gravedad por coseno del ángulo, el adyacente. Muy bien, ya descompusimos, ¿sí? Descompusimos el peso. Y pues ¿cuál es la fuerza que actúa en la línea radial? La componente en X, digamos, en este punto. Entonces nuestro sistema de referencia nos daba, bueno, este es un análisis solamente masa, gravedad por coseno del ángulo. Tenemos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y pues esto es la única fuerza que actúa, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Pero qué es aceleración centrípeta? La velocidad al cuadrado sobre r, se va a la masa, entonces la velocidad al cuadrado va a ser r g coseno del ángulo. Esta expresión nos ayuda en la expresión de aquí para reemplazar directamente ¿qué cosa? Velocidad al cuadrado. Entonces, dejémoslo aquí. Gravedad radio por 1 menos coseno del ángulo, cierra paréntesis, es igual a radio, gravedad coseno del ángulo, sí, sobre 2. Se va la gravedad y el radio, correcto. Se va aquí era sobre 2, sí, este 2 pasa a multiplicar. Acá, ¿qué quedaría? 2 menos coseno, menos 2 coseno del ángulo es igual a coseno del ángulo. Y pues, si lo pasamos acá, nada más, ya solamente nos quedaría restar. 2 va a ser igual a 1 coseno del ángulo más 2 coseno del ángulo, que nos daría coseno del ángulo de 2 tercios. Coseno, y pues ya nada más aquí el arcoseno, sacamos el ángulo va a ser igual al arcoseno, el arco coseno, arco coseno, utilizamos la calculadora para la
calculadora para sacar el arcoseno del ángulo y que en este caso nos resulta que el ángulo es 48.19 y este sería el ángulo, lo que nos pedía, el punto en el que pierde la lijadora contacto con la bola. Muchas gracias.